No olviden que es importante seguir vacunándose, la tercera dosis es importante. Buenos días, hermanos, ¿cómo están todos? Estamos aquí reunidos una vez más, damos la bienvenida a los que se conectan, a los que están presentes. Está Joana. Okay. Joana tiene que darle la vuelta. Bueno, entonces el Señor me regaló algo que es maravilloso, y es que en realidad a veces como que nosotros como hijos dudamos, ¿verdad? El hecho de que seamos cristianos, creamos en Cristo, estemos siempre con Él, no dejamos a veces de dudar. Entonces yo me pregunto en esta mañana, ¿estás dudando del poder de Dios en tu vida? ¿Aún tienes dudas? Bueno, entonces el versículo que el Señor me regaló es el Salmo 8, no es un versículo, realmente es un salmo, que es el Salmo 8 y está completo. Y dice así: oh Señor soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra, has puesto tu gloria sobre los cielos, por causa de tus adversarios has hecho que brote la alabanza de labios de los pequeñitos y de los niños de pecho, para silenciar al enemigo y al rebelde. Cuando contemplo tus cielos, abro obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Pues lo hiciste poco menos que un Dios, y lo coronaste de gloria y de honra, y lo entronizaste sobre la obra de tus manos. Todo lo sometiste a tu dominio. Todas las ovejas, todos los bueyes, todos los animales del campo, las aves del cielo, los peces del mar y todo lo que surca los senderos del mar. Oh Señor soberano, nuestro, qué importante es en tu nombre en toda la tierra. Qué importante eres, Señor, en nuestras vidas también, Señor. Bueno, dos astrónomos de la Universidad de Harvard descubrieron un gran muro de galaxias que estiman tienen muchos millones de años luz de longitud, muchos millones de años de ancho y muchos millones de años luz de espesor. Un año equivale a la distancia recorrida por la luz en un año. Eso es hartísimo. Yo no tengo cuánto será todo eso, pero lo estudiaban los científicos. Y estas cifras son increíbles y enormes. La tecnología moderna cada vez está más sofisticada, ¿verdad? Ha hecho descubrimientos similares, y esto a través de muchos años. Sin embargo, aún quedan muchas preguntas sin resolver, sin contestar, como por ejemplo, ¿cómo se formó esta imponente galaxia? Todavía la gente se pregunta cómo se formaron, cómo se originó el universo y todos los planetas y las estrellas y qué lo componen, y la gente sigue estudiando. Todo el mundo se sigue preguntando, los científicos siguen dándole la vuelta, pero los científicos no han leído la Biblia, porque la Biblia tiene la respuesta a muchas de esas preguntas. ¿Y dónde la tiene? Por ejemplo, Génesis declara: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. En el principio. En otras palabras, Dios es el creador de todo lo que existe. No tenemos que preguntárnoslo. El ejemplo de hoy de David, bajo la inspiración del Espíritu Santo, ratifica esta declaración cuando escribe: veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. El Señor con sus manos lo hizo todo. Sabemos, siempre lo hemos escuchado, Él creó los cielos y la tierra, todo lo hizo el Señor. Y los científicos siguen dándole vueltas y vueltas a ver de dónde salieron las galaxias, cómo se formaron las cosas. 800 años antes del nacimiento de Jesucristo, el profeta Isaías escribió: Dios está sentado sobre el círculo de la tierra. Dios está sentado sobre el círculo de la tierra. Ya sabíamos que la tierra era redonda, ¿no? Porque círculo. Sin embargo, siguen investigando. Muchos siglos después, los científicos todavía discutían sobre la forma de la tierra. ¿Cómo será la forma de la tierra? Entonces, los antiguos chinos e hindúes creían que la tierra era plana.
Algunos escritores griegos imaginaban el mundo como un paralelograma. No fue hasta después de 300 años después que declararon a Isaías, declaró que por primera vez el filósofo griego Pitágoras habló sobre la teoría de que la Tierra era redonda. Y siguen insistiendo. Ciertamente, Dios puede hablar a todos los científicos de la misma manera que convenció a Job de su ignorancia diciéndole: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ellos cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? ¿Acaso puede haber alguna duda del inmenso amor y poder y la infinita sabiduría de Dios? ¿Tenemos alguna duda? Nosotros seguimos dudando de su infinito poder, de su misericordia, de su amor. De pronto todos estos científicos y todos filósofos y todos no tienen nada más que hacer sino ponerse a mirar y a debatir, pero realmente no tienen la certeza. Como nos enseña en el Salmo Dios, cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres, y este mismo Salmo declara que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Nosotros somos como esas estrellas del Señor, Él las creó. Fueron miles, podemos mirar y vemos cantidades, y así somos nosotros, somos miles, pero Él a todos nos formó, a todos nos creó, de todos se preocupa. No solamente se preocupa por mí porque yo soy cielo, no, Él se preocupa por todos porque a todos nos ama igual, porque todos somos importantes para Él. Dios es el Dios todopoderoso, y así como creó los cielos y la tierra, es además el Dios tierno y amoroso que siempre está pendiente de nuestro sufrimiento para consolarnos, para levantarnos, para abrazarnos. Él siempre está con todos y cada uno de nosotros. Somos especiales para el Señor. No podemos dudar en ningún momento de su misericordia, de su amor, de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Aquel que conoce todas las estrellas con su nombre es el mismo que te conoce a ti y conoce hasta todos tus cabellos, cuánto tienes en tu cabeza. Él lo sabe todo, Él lo sabe absolutamente todo. Y no podemos rendirnos. El mismo Dios que ordenó las medidas de la tierra y fundó las bases y que declaró que Él es el mismo que nos toca a cada uno de nosotros y nos ama y nos toca como a la niña de sus ojos. A mí esa canción casi no me gustaba, La niña de tus ojos, porque la escuché tanto en esta congregación que me saturó, ¿verdad? Era La niña de sus ojos, era como un himno para nosotros, pero llegó un momento en que yo decía, pero ¿cuál niña de tus ojos? Y la verdad es que es bíblico, somos la niña de sus ojos. Y es hermosa la alabanza, ya la quiero otra vez, porque es hermosa, es que realmente somos la niña de sus ojos. Dios es tan prodigioso. Y por eso el pasaje de hoy, refiriéndose al hombre, dice que le hiciste señorear sobre la tierra de sus manos, todo lo pusiste bajo tus pies. El Señor todo nos lo puso a nosotros, para deleite y disfrute de nosotros. Y los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y sabemos que somos sus hijos y nos sentimos como sus hijos, somos los privilegiados de ese maravilloso amor, porque lo entendemos y podemos llamarle Padre y llenarnos con Él, con su confianza, y buscarlo todo tiempo, y en especial cuando su socorro es lo más oportuno en nuestras vidas. Él nunca llega antes ni después, Él llega en el momento que es. Él hace todo en el momento que es. A veces me preguntan, este sector se está vendiendo mucho. Yo hablaba en estos días con alguien, sí, este sector se está vendiendo mucho. ¿Y ustedes cómo van con la iglesia? Yo le dije, la iglesia es del Señor y será en el momento que sea, en el momento que sea. Entonces, yo por eso les pido, todo lo que ustedes le pidan al Señor, Él se los va a dar en el momento que sea y a la hora que sea, pero hay que aprender a confiar en el Señor. Por eso le damos gracias al Señor, porque bendito Dios, creador del cielo y de la tierra, te alabamos de todo corazón por tu grandeza y tu magnificencia, Señor. Y hoy acudo a ti, Señor, gracias a tu misericordia, y pongo todo en tus manos, Señor. Todos mis problemas, Señor, todas mis enfermedades, todas mis angustias, todas mis necesidades, todo lo pongo en tus manos, Señor, porque no dudo en ningún momento de tu amor, Señor.
todo lo pongo en ti, Señor, y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Y los dejo en compañía de nuestro amado pastor John Jairo. Amadísimo, amadísimo, amadísimo. Amén, buenos días. Ahora viene el proceso Y el enredo. de la tecnología. ¿Cómo se sienten hoy, hermanos? Bueno, yo estaba muy bien hasta que esto no funcionó, pero si me dan un segundito, ya creo que lo voy a arreglar. Mientras tanto, siento hoy un impulso tremendo, de hacer algo que nosotros poco hacemos aquí como comunidad. Y ahorita que estábamos alabando al Señor, que Él es todopoderoso, y cuando entendemos que el Señor estudiamos para entender quién es nuestro Señor, amén, para conocer quién es nuestro Señor, amén. Ahora sí se ve la imagen, muy bien, gracias Señor. Nosotros y lo conocemos y estudiamos para entender quién es nuestro Padre, qué fue lo que hizo Jesucristo en la cruz. Todo esto lo hacemos para apoyarnos en esa fe. Amén. Él es el que lo hizo todo. Él es el que nos tiene a nosotros en el lugar en el que estamos. Y me refiero no a esta posición terrenal, sino a esa posición celestial que Él nos ha dado, de la cual nosotros tenemos que aprender, porque esto no se aprende con la lógica humana, sino por fe, creyendo en lo que Dios dice. Y yo creo en lo que Dios dice porque es el Dios que estamos conociendo. Amén. Y Él nos ha probado de mil maneras que Él es más real que nosotros mismos, que lo que vemos. Amén. Pero para la gente que no tiene fe, es imposible creer. Les cuesta trabajo creer. Y esto es simplemente fe. Esto no es por emoción. Esto no es porque yo sentí que el Señor hizo esto. No, es porque tenemos la certeza, la convicción de lo que es Dios y lo que Él hizo y ha hecho por nosotros. Y seguirá haciendo por nosotros. Entonces, mientras alabábamos al Señor, yo sentía el impulso de invitarlos a todos y cada uno de ustedes, que son los que tienen fe en Jesucristo, en lo que el Padre hizo a través de Jesucristo en la cruz. Amén. La victoria que Él adquirió, que Él logró en la cruz. ¿Conocemos esa victoria? ¿Conocemos todo lo que Él ha puesto a nuestro favor por lo que pasó en la cruz? Y como conocemos eso, nosotros somos los llamados a orar en esa fe poderosa. Así que los voy a invitar a que hagamos algo, iglesia, y a todo el que nos esté viendo ahora. Amén. Vamos a conectarnos todos en esa fe. No en nuestra fe, escuchen bien, porque nuestra fe es limitada. Nos vamos a conectar en la fe de Cristo. En la fe de Cristo, que Él fue el que lo logró por fe todo. Amén. Nosotros oramos en esa fe, en la fe de Cristo. Amén. Nos apoyamos en esa fe. Porque cuando nosotros nos apoyamos en nuestra fe es muy limitada. El Señor les decía, ustedes recuerdan esa historia que está allí en la foto. Yo no sé si ustedes, cuando yo les mando estas presentaciones, miran los detalles. Yo trato de que, ojalá fíjense en los detalles, ¿sí? ¿Qué nos dice esa foto? Clama a mí y te responderé. Y esto era cuando los discípulos estaban con Jesús. Ellos eran pescadores, conocían el mar, conocían los vientos, las corrientes. Amén. Y de un momento a otro se ven allí en medio de esa tempestad, de esos vientos fuertes que los quiere como acabar. ¿Y Jesús qué estaba haciendo? Estaba dormido ahí en la barca con ellos. ¿Cómo es que uno puede dormir en medio de semejantes azotes, semejantes temores o ¿cómo se dice? Semejantes cosas tan fuertes que uno ve que a cualquiera lo llena de pánico? ¿Cómo es que Jesús pudo dormir? Porque Él era el que tenía toda potestad en los cielos y en la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Poder y autoridad sobre todo. Amén. Por eso Él descansaba. Y eso era lo que no tenían los discípulos. No tenían la convicción, no tenían la autoridad, no tenían el poder que tenía Jesús. Y entonces Jesús les dijo, hombres de poca fe. ¿Por qué les dijo hombres de poca fe?
porque ahí estaba el que tenía toda la potestad. Confíen en Él, no en ustedes, confíen en Él. Amén. Nosotros vamos a confiar en Dios. Nosotros no le oramos aquí al jefe de la empresa, no le clamamos aquí al médico, no le clamamos al abogado para que nos resuelva las cosas. Amén. No le clamamos al que tiene plata para que nos ayude. ¿A quién le clamamos? Al que tiene el poder. Y nosotros obramos en ese poder. Así que vamos a obrar en ese poder que ahora Él nos ha concedido. Porque tenemos el Espíritu Santo. ¿Recuerdan eso? Somos templo del Espíritu Santo. ¿Quién mora en nosotros? El que tiene el poder. Amén. Así que si ustedes tienen ahora algo que poner en los pies de Jesús, que es el lugar más alto, donde estamos allí, en los pies del Padre, siendo cobijados por su poder, por su amor, por su misericordia, vamos a poner esa necesidad, eso que nos preocupa, que de pronto nos puede estar robando la paz, por aquel que está enfermo, que amamos tanto, por nuestra propia vida, por nuestra propia fe. Señor, ilumina mi fe. Amén. Ayuda a que todo lo que he aprendido se active en mí, en el nombre de Cristo Jesús, para yo ir y ser la alternativa a aquellos que no tienen esa esperanza. Amén. Así que vamos a ponernos en esa actitud ahora mismo, y ustedes que están allá al otro lado, vamos a ponernos en esa actitud. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque tú eres el que habita ahora en nosotros. Tú eres quien ha hecho todo posible, Señor. No hemos sido nosotros los protagonistas. No es nuestro poder, es tu poder en acción. Es tu poder y tu victoria en acción. Tú lo lograste en la cruz. Tú derrotaste a Satanás, tú derrotaste el pecado, tú derrotaste a la muerte allí en la cruz. Y toda enfermedad y toda pesadumbre, toda angustia, toda deuda, Señor, en el nombre de Jesús los ponemos en tus pies. Señor, tú eres quien levanta al enfermo de esa enfermedad. Tú eres quien corrige, Señor, la disciplina, la autoridad en nosotros, la voluntad en nosotros, Padre. Tú nos levantas para tu gloria y nos haces brillar en este mundo, Señor, para tu gloria. Tu poder se manifiesta en este lugar, en el nombre de Jesús. Tu palabra sale con poder, Señor, hacia aquellos que están enfermos en nuestra familia. Ponemos ahora, Señor, a Laura a tus pies. Levántala, Señor, en el nombre de Jesús. Ponemos al Señor Carlos a tus pies. Levántalo, Señor, para tu gloria, y que todos, Señor, conozcan quién eres tú. Ponemos a tus pies, Señor, a todo aquel que ahora no sé, pero que tú sí sabes que está enfermo, para que lo levantes y que te conozcan en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre, porque a cada uno de nosotros nos das palabra de fe, de autoridad, de paz, de amor y de reconciliación para llevar a los demás en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Y si puedes adorar al Señor, adóralo. Si puedes levantar tus brazos al Señor en acción de gracias, levántalos y dile: Padre, gracias, gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, por hacernos merecedores en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Clama a mí y te responderé, dice el Señor. Amén. Hay una sola verdad, mis hermanos. Hay una sola verdad establecida por Dios, que deriva en muchas realidades que se desatan en el creyente. Pueden sentarse los que quieran sentarse. Amén. Hay una sola verdad que se desata en nosotros y que viene de Dios, y muchas cosas se derivan de esa verdad. Amén. Solamente cuando el creyente está dispuesto a aceptarlas, y escuchen bien, porque a veces nuestra fe es selectiva, a veces creemos algunas cosas y a veces no creemos otras, porque le damos más crédito a nuestro raciocinio. Amén. Pero si estamos dispuestos a vencer nuestro raciocinio, a aceptar esa verdad de Dios en nuestra vida como lo que es, veremos mucho más la victoria del Señor, la gloria del Señor. Amén.
Y la gloria del Señor, escuchen bien, siempre es el bienestar nuestro. Siempre es el bienestar nuestro, siempre. Porque Él no va a ser más Dios o menos Dios. Él es Dios. Amén. Él es soberano, Él es perfecto, Él es absoluto. Por lo tanto, si nosotros hacemos o no, o si le decimos gloria a ti, Padre, Él no va a ser más o menos Dios. Él sigue siendo Dios. Pero todo lo que Él ha hecho, todo lo que Él nos dice, es para nuestro beneficio. Y eso tenemos que tenerlo claro. Y por eso tenemos que vencer nuestra propia incredulidad. Amén. Nuestro propio raciocinio. La gente común suele citar a Dios para todo, y ustedes lo ven. Inclusive acabamos de ver este caso terrible de este muchacho que mató a su mamá y a su hermano. Y en las entrevistas, cómo nombraba a Dios, o decía, Dios mío, y clamaba por justicia. Él no entiende lo que es la justicia de Dios, que Dios murió aún por sus inseguridades, por su violencia, por su desamor, por sus frustraciones. Y yo espero en el nombre de Jesús que Dios le enseñe en su vida, se le enseñe en su vida, para que Él pueda librarse de todas estas cosas. Pero lejos entonces está de sus corazones, porque no lo conocen. Y la gente nombra a Dios, pero no lo conocen. Y creen que Dios es como un amuleto. Amén. No saben lo que Dios hizo por ellos. No quieren cambiar su forma de vivir para adaptarse a la manera de vivir que Él enseña. La gente cree que ser cristiano es regirse, obligarse a cumplir una serie de normas y estatutos para que Dios de pronto pueda aprobarnos. No entiende la gente que Dios nos aprobó a todos en Jesucristo. Dios murió por todos en Jesucristo, por amor a nosotros. Eso quiere decir que Él nos amó a todo el mundo, nos aceptó a todos, pero tenemos que creer en lo que Él hizo por nosotros. Amén. No es nuestro esfuerzo, es lo que Él hizo, son sus méritos. Y entonces por eso no quieren cambiar su forma de vivir para adaptarse a la forma de vivir, a la manera de vivir que Dios nos enseña a través de la Biblia. Dios es más que una palabra del uso rutinario. Usamos, y ese es el nombre que conocemos todos, Dios mío, para todo, sin entender siquiera lo que significa, sin entender lo que hizo. Entonces se usa como algo muy común, algo como rutinario en lugar de un sentido en la vida de libertad y de paz y de amor. Solo se estima su nombre en los momentos críticos o cuando hacerlo es para enseñar a otras personas que somos humildes y que somos creyentes. Es como una fe aparente. Queremos parecer muy espirituales, como aquel muchacho dando testimonio en la televisión. Dios mío. ¿Y qué había hecho? Una fe en Dios se caracteriza, entre otras cosas, por el deseo de las personas de cambiar la manera de vivir, de ser en la que se ha estado siempre. Yo ya no quiero ser ese que suelo ser o que solía ser. Si yo creo en Jesucristo, Él me ha dado una nueva naturaleza, una nueva vida que desconozco y por eso tengo que aprenderla. Amén. Y entonces, si yo digo que tengo fe en Cristo, que le creo a Dios, quiero aprender qué es lo que Él hizo por mí. ¿Cómo es que debo vivir en esa forma que Él me ha hecho nacer de nuevo? Amén. Entiendan esto, mis hermanos. Y yo creo que ustedes, todos los que están aquí, los que me están viendo, la mayoría saben qué significa nacer de nuevo. Y no es un nacimiento físico, amén, sino es un nacimiento espiritual. Él me ha dado una vida nueva que tengo que aprender. No importa cuántos años de vida tengo que aprenderla a vivir, porque es el bien para mí.
Amén. Esto no es una religión. Y la religión está llena de estatutos, de decretos, de mandamientos y de cosas que tenemos que cumplir para ver si agradamos a Dios, pero por dentro estamos podridos. No hay cambio en nosotros y seguimos haciendo las mismas cosas y pensando las mismas cosas y deseando al prójimo las mismas cosas, amando de la misma manera egoísta que siempre lo hemos hecho. El que quiere cambiar, el que cree en Dios y que acepta su palabra, tiene el deseo de experimentar en su propia vida una realidad a la que se está diferente a la que se está viviendo. Amén. No me refiero al cambio de las situaciones, no me refiero al cambio de las circunstancias, me refiero a cómo vivimos en medio de esas circunstancias con la fe puesta en Cristo, no en las cosas que conocemos o que tenemos. Amén. Es el ferviente deseo de reflejar todas aquellas cosas que nosotros leemos allí en la Biblia, que estudiamos allí en la Biblia, con el gran interés en la Biblia sobre el poder de Dios desatado en todos aquellos que creemos. Amén. Quiero experimentar eso. Quiero experimentar eso. Yo les he contado aquí a ustedes, cuando yo leía que Pedro, semejante hombre, sí, era fuerte, era un hombre rudo, era un hombre violento, era un hombre falso, el apóstol Pedro, amén. Él fue el que negó a Jesús primero. ¿Cómo es que este hombre que dudó, que no creyó en Jesús al principio, cómo es que fue capaz de hacer las cosas que hizo? Lo vemos en el libro de Hechos capítulo 2 predicando y muchos fueron salvos. Lo vemos orando por los enfermos y muchos fueron sanos. Y es un hombre que dice la palabra de Dios, lo describe como alguien del vulgo. Eso quiere decir que no tenía mayor preparación secular. Amén. De pronto no tenía la preparación que la mayoría de nosotros tenemos acá. Una preparación secular superior. ¿Cómo es que este hombre lo logró? ¿Cómo es que yo, que predico la palabra de Dios, no puedo hacer estas cosas? ¿No puedo o no quiero? Más bien es que no quiero, y porque no quiero, y no quiero es porque de pronto hay duda en mí, porque de pronto hay un orgullo en mí. Amén. Porque no quiero quedar mal ante la gente, porque no me atrevo, de pronto me da vergüenza hacer las cosas. Tal vez esto nos pasa a nosotros. Pero si el Señor dice que nosotros haremos cosas mayores que las que Él ha hecho, son simplemente porque creemos y nos ha dado el Espíritu Santo. ¿Y por qué no las hacemos? Y este es el anhelo. Y esto es lo que yo deseo para ustedes, mis hermanos. Amén. Que todos nos atrevamos, no tengamos vergüenza de orar por el enfermo. No tenemos que clamar al pastor para que venga a orar por el enfermo. Con mucho gusto lo hago. Lo que quiero decir es, cada uno de nosotros tenemos ese poder de Dios para hacerlo en su nombre. Amén. No me estoy quejando, entiéndanme esto, por favor. Yo con mucho gusto, y si me llaman, yo oro. Pero la idea no es que se centre esto en el pastor, sino que todos seamos esa luz visible para los que están allí sin esa esperanza. Amén. La escritura que yo voy a citar ahorita a continuación refleja una verdad inigualable de Dios sobre Jesucristo, que Él proclamó delante de todos sobre sí mismo, delante de los religiosos de la época, y está en Lucas capítulo 4 versículos 16 al 19. Lucas 4, 16 al 19. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Esto está un poquitico diferente a los que tienen por ahí la Reina Valera. Amén. Lucas 4, 16, 19. Pongan atención a la escritura, a las palabras de Jesús. Fue a Nazaret, donde se había criado. Está hablando de Jesús. Amén. Jesús hombre, el Dios hombre. Lucas 4, 16 al 19. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga. La sinagoga es el sitio donde todos los judíos se reunían para estudiar lo que ellos tenían de la Biblia, que era profetas, salmos, Pentateuco, los 5 primeros libros, amén, proverbios. Ellos estudiaban esto porque era lo que había.
Ley, salmos y proverbios, amén. Y profetas. Entonces entró allí en esa sinagoga, como era su costumbre, se levantó para hacer la lectura. Y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desarrollarlo, encontró el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año del favor del Señor. Él está leyendo sobre él mismo lo que había escrito Isaías 700 años antes de que él naciera. Amén. Ahora el Espíritu de Dios está en nosotros. Escuche la diferencia, hermano. Ya no está sobre nosotros, sino en nosotros, y deberíamos decir estas mismas palabras con la misma convicción, con la misma autoridad. ¿Para qué está el Espíritu Santo en nosotros? ¿Hay alguien en la puerta, por favor? ¿Para qué está el Espíritu Santo en nosotros? Y si Jesús dijo, me ha enviado para anunciar buenas nuevas a los pobres, ¿de qué sufre un pobre? ¿Qué le puedo decir a un pobre? Y no me refiero al que no tiene plata, me refiero al que tiene la mentalidad de que es pobre. Amén. Porque en realidad nadie es pobre, sino aquel que tiene mentalidad de pobre. No nací para tener nada. Nací para vivir como un miserable. Es que yo no puedo, es que yo no alcanzo, es que nadie me da la oportunidad, es que el país, el gobierno no me ayuda. Mentalidad de pobre. Nací para ser enfermo, para que me maltrate la vida. Mentalidad de pobre. Oye, yo vengo para decirte buenas nuevas. Tú no eres eso, tú no tienes esa mentalidad. Tú no tienes por qué tenerla. Me ha enviado para proclamar libertad a los presos. ¿Quién es un preso? No está hablando del preso de la cárcel. Amén. Está hablando del que está atado, encerrado por sus circunstancias, por su pecado, por su frustración. Dar vista a los ciegos no es solo restaurar la vista natural, es el que recibe iluminación sobre el conocimiento del Padre y de su Hijo Jesucristo, para que sepan qué fue lo que hizo por él. Amén. Todo esto es lo que nosotros tenemos ahora. Para eso es que nos ha sido dado el Espíritu Santo. No es solamente para tener una salvación garantizada. El mundo podría ser diferente, hermanos. Nuestra ciudad podría ser diferente. Nuestro país podría ser diferente si todo el que cree en el Señor Jesucristo se apropia de esta verdad y actúa en esa verdad. Yo le estoy hablando a los atrevidos. Y la gente usa versículos como esfuérzate y sé valiente, hermano, citando a Josué, porque tenía que pasar a todo un ejército a enfrentar a gente poderosa, pero él iba en el nombre del Señor. Esfuérzate y sé valiente no es vencer al enemigo, el enemigo ya está vencido. Jesús venció al diablo en la cruz. Jesús venció el pecado en la cruz. Jesús venció la muerte eterna en la cruz. O sea que no es vence, no es ser valiente contra eso ya está. ¿Contra qué? ¿Por qué tengo que ser fuerte? ¿En qué debo esforzarme? Contra mí mismo, para actuar en valentía en el poder de Cristo. Tengo que esforzarme en entender quién es el Padre y el Hijo Jesucristo y qué es lo que yo tengo a favor. Y actuar en ese poder. Amén. Él es mi Padre. Él es mi vencedor. Él es mi abogado. Él es mi médico. Él es mi victoria. No hay circunstancia que me encierre. Amén, iglesia. Está en nosotros el Espíritu de Dios. Y entonces tenemos esa autoridad delegada,
pero para que al igual que a Jesús, que a nuestro Señor, vivamos una vida diferente. Y ahí sí, en victoria. Amén. En victoria, hermanos. La riqueza nuestra no está en cuántas cosas tenemos. ¿Saben qué está nuestra riqueza? En que tenemos todo asegurado por el Señor. Nada nos va a faltar. Nada nos va a faltar. Eso dice el Señor. Amén. Mi deseo entonces, y por eso esta palabra, es que estas cosas que Él está describiendo en este pasaje sucedan en cada uno de nosotros, en esta congregación y en el que me está viendo. Y en el que está oyendo no mi palabra, porque esto no es mío, la palabra de Dios. Amén. Ese es mi deseo y esa es mi oración y ese es mi impulso hoy. Ese es mi estímulo hoy. David oró a Dios lo siguiente cuando estaba detrás en esa persecución que le tenía a Saúl. Ustedes conocen la historia. Amén. Y se esconde David en una cueva, en el Salmo 142, 1 al 7, y encontramos esto, y dice David: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia, delante de Él expondré mi queja, delante de Él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda, en el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer, no tengo refugio, ni hay quien cuide de mí. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. ¡Wow! Mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Testimonio de un hombre, y escuchen bien, que fue ungido por Dios, el Dios para ser el rey de Israel. Amén. Fue ungido por Dios para ser el rey de Israel. Y está clamando. Y está clamándole a su Dios. Recordemos entonces esta historia. Desde temprana edad fue ungido como rey. ¿Con qué fin? Con el fin de que condujera a esa nación de Israel en la rectitud, seguridad, confianza y alabanza a Dios con las cuales él mismo se había conducido siempre. Ustedes recuerdan que habla la Biblia de David. Amén. Y él, cuando cuidaba ovejas, él le alababa al Señor. Siempre estaba alabando, exaltando los atributos de Dios. Amén. David escribe este salmo estando en una situación difícil. Y nosotros, siendo cristianos, a veces estamos en situaciones difíciles. A veces nos acorralan las cosas. A veces viene la pesadumbre, a veces viene la angustia. Pero ¿qué hizo David y qué nos enseña? Clamó a Dios. Porque tenemos inseguridades mientras estemos en estas carnes. Amén. Con estas emociones que fluctúan, a veces para allá, a veces para acá. A veces estamos muy seguros en el Señor, a veces estamos temblando en el mundo. Pero sabemos quiénes somos y sabemos quién es nuestro Padre. David sabía quién era su Dios. Y a ese Dios clamó: clama a mí y te responderé. Amén. Y entonces escribe este salmo y estaba solo en la cueva, siendo perseguido porque le querían quitar la vida. Amén. Saúl quería quitarle la vida y entonces tenía el dilema en sí mismo de seguir fiel a la promesa de Dios. ¿Sí? ¿Y cuál era la promesa de Dios? Que él iba a ser rey de Israel. Amén. Y la otra parte del dilema era tomar por sí mismo ese lugar. Pero Dios nunca le dijo: te voy a ungir rey, pero tienes que acabar con este. ¿Cierto que no? Yo te hago hijo, pero tú tienes que pelear con Satanás. Esa no es la promesa de Dios. Yo te di la victoria, mi hijo. Tú eres hijo mío ahora. Te he hecho nacer de nuevo. Ve y haz lo que tienes que hacer en autoridad, en obediencia. Ya te puse
sobre todas las cosas, en el cielo y en la tierra. Tú no tienes que pelear contra Satanás. Él se tiene que sujetar a ti. Ya no está pisoteando tus finanzas, ya no está pisoteando tu salud, ya no está pisoteando tu paz y tu seguridad. Tú le dices a Él que se tiene que ir sobre la vida de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa, de tu familia. No les pertenece, porque Él se sujeta a ti, hermano. Y entonces David estaba en ese dilema. Pero si Él me ungió como Dios, como rey, perdón. O Él me pone, o yo lo quito y me pongo. ¿Cuál fue la instrucción de Dios? Te he ungido como rey. Espera en el Señor. Y entonces David fue un hombre que tenía una relación viva con Dios, amén, que conocía el poder de Dios y lo conoció desde temprano. Así que esta oración no es más que el reflejo de la humanidad débil que acude a quien conoce y sabe que lo puede librar de cualquier situación, como siempre lo había hecho. Amén. ¿Conocemos a quien nos libró de Satanás, del pecado y de la muerte? ¿Lo conocemos? A Él es al que acudimos. No dependía David de sí mismo, ni de otros hombres. Ustedes jamás lo van a ver acudiendo a otros reyes, a otros poderosos de la tierra para que lo ayudaran. Él siempre acudía a Dios y Dios le daba las instrucciones. Y si Dios le decía, ve con aquel y júntate con aquel otro, eso era lo que él hacía. Pero bajo la instrucción de Dios. Amén. Como cualquier persona, pasó momentos difíciles. Todos nosotros hemos pasado por momentos difíciles. Nos dan noticias todos los días. Amén. Pero como un verdadero creyente, siempre acudió a Dios para buscar su sabiduría, su guianza, su protección, su provisión, su amor, su poder. Para buscar de Él en su plenitud. No es pecado sentir debilidad. Escuchen esto, hermano. Amén. De alguna naturaleza, sentir debilidad por cualquier cosa, no es pecado. Eso no es pecado. ¿Qué es pecado? Sucumbir ante esa debilidad. Dejarse dominar de esa debilidad. Dejar que esa debilidad me impulse a hacer lo contrario que Dios me ha dicho que haga. Amén. Si Dios me dice, no te endeudes, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? No acudir, es que si no hago esto, no me va a salir. Dios me dice, confía en mí, nada te faltará. Entonces no es pecado sentir la debilidad, la necesidad. Lo que sí es pecado es decir contra lo que Dios dice. Amén. Es caer en la trampa de las circunstancias que despiertan emociones adversas a sentirse seguro en las manos de Dios. Confía en mí. Siempre estaré contigo. Hasta el fin del mundo estaré contigo. Y pastor, ¿por qué hasta el fin del mundo? Porque de ahí en adelante estarás eternamente con Él. Amén. El mundo, cuando se termine lo que vemos, porque todo va a ser renovado, ahí no se acaba la vida. Y ahí no se acaba nuestra seguridad en el Señor. Al contrario, pasamos a un mejor estado. Ahora imagine usted la situación de David, pasando por la angustia de ser atrapado y seguramente muerto por su adversario, porque está siendo perseguido, y el hecho de que se haya escondido en una cueva, pues es que él siente ese temor de que me van a matar, amén, y tengo que esconderme, tengo que evadir el peligro. Piense en eso, pero a la vez está en la dicotomía de sus emociones, amén, y sus emociones le dicen dos cosas: corre, huye para salvar tu vida, pero un momentico, yo soy rey, Él me ungió como rey, amén. Esa seguridad de que Dios lo había escogido para ser rey de Israel. Y luego se le añaden para colmo, y si ustedes leen la escritura, como compañía, todas estas personas
otras personas que la Biblia las describe de la siguiente manera. Primera de Samuel 22, 2. Primera de Samuel 22, 2. Y mira cómo los describe. Es decir, uno está en una situación difícil y uno espera una solución, uno espera agarrarse de algo fuerte, uno espera como tener algo seguro, pero se le añadieron todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, aquellos perfectos para acabarse de enterrar. Todos los que están en problemas. En la experiencia personal yo viví algo parecido. Amén. Ustedes conocen mi historia, casi todos o todos. ¿Sí? ¿La conocen o no la conocen? Sí, señor. Y un día me obligaron a ir a clase de inglés y yo detestaba el inglés. Adivinen dónde estaba, en Estados Unidos. Detestaba el inglés. ¿Y cómo hago para comunicarme si el inglés es el idioma oficial? Me obligaron a estudiar inglés y yo era rebelde y estaba dispuesto a pelear contra todo el que fuera, contra el sistema inclusive. Y el profesor, que parecía Papá Noel, de estos gringos ojiazules, barbadita blanca y todas esas cosas, y me llama al escritorio y entre su mal español y mi mal inglés nos entendimos. Y él me decía, ¿por qué te sientes tan mal? A mí me provocaba como pegarle. No, por nada. Estoy aquí viviendo una situación difícil, rodeado por una cantidad como estos que describe la Biblia que se rodeó David. Afligidos, desesperanza, sin amor, angustiados, muertos en vida. ¿Quién le da a uno esperanza? Y fue el primer hombre que me invitó a conocer a Jesús. Me dijo, yo conozco a alguien, hermano, alguien superior a todo. Y me habló de Jesús, pero pues Jesús estaba haciendo su trabajo en mí. Hoy estoy hablando de Jesús. Gloria a Dios por ese Señor. Y por todos los que me hablaron de Jesús. Porque todos ellos contribuyeron a ser lo que hoy soy. Amén. Entonces el ambiente para David no podía ser peor. El ambiente para mí no podía ser peor. No tengo ninguna esperanza por delante. Solo piense en todas las manifestaciones que se podían escuchar de todas estas personas que estaban en una situación tan crítica. ¿Qué podían decir ellos? ¿Qué le podían aportar a David en cuanto a seguridad, en cuanto a paz, en cuanto a confianza, esperanza? Así que lo que estamos presenciando en el Salmo 142 es una oración de un hombre con necesidad de una respuesta de su Dios, no de los hombres, no de las cosas en el mundo, sino de su Dios. Amén. Muchos de nosotros acá nos hemos encontrado orando, como lo dicen los primeros versículos que acabamos de leer. Tal vez nos hemos encontrado en una situación muy similar a la de David, sin saber qué hacer, rodeado por personas que no le aportan a uno nada, sino cosas peores. Nos sentimos solos, angustiados, santo, buscando respuestas, confrontados porque somos hijos de Dios y pareciera que a nadie le importa la situación, rodeados de gente afligida, llena de problemas, llenas de enfermedades, el COVID y cómo se llama todo lo que está saliendo por ahí. Y entonces viene la escasez, y entonces todo se subió, y entonces vienen las elecciones y estamos buscando ¿qué en los hombres? Clama a mí y yo te responderé, dice nuestro papá. Y eso me hace pensar en la siguiente inquietud que les quiero exponer a ustedes hoy. ¿Por qué si nosotros somos una familia, si somos un solo cuerpo, somos miembros los unos de los otros? Amén. Escuchen, no somos miembros solo de los compañeros de oficina o del grupo que se congrega o del grupo social donde me muevo. De eso no está hablando la Biblia cuando dice que somos miembros los unos de los otros y pertenecemos al mismo cuerpo. Amén. Ese cuerpo que es el de Jesucristo,
Por lo tanto, tengo miembros que ni viven conmigo, ni viven en el sector que vivo, ni trabajan conmigo, ni son mis amigos los que comparto normalmente. Son gente que cree en Jesucristo. Y si esta congregación entonces es nuestra familia, porque todos los que creemos hemos sido llamados a la familia de Dios, así lo dice la Biblia, amén. ¿Eso lo creemos o no lo creemos? Denme un amén de esos que rompa vitrinas así. Ay, por fin, ahora sí me siento. Entonces, si somos esa familia, si los hermanos son para mi edificación, amén. ¿Sí? Mire su manito, un momentico, haga el ejercicio, mire su mano. ¿Cuántos dedos tiene? 5. No, ninguno ha tenido ningún accidente de amputación, ¿cierto? Todos tenemos 5 deditos. Ahora mire su mano. Y su mano no solo son dedos. Tienen uñas, amén. Tienen articulaciones, tendones, etcétera, etcétera. Yo no sé, yo no soy científico, no sé qué más hay ahí. Pero los dedos, adivinen por qué se mueven. Porque tienen un músculo que los mueve y unos tendones que los mueven. Y esos están aquí. Y esos están conectados al antebrazo. Si el antebrazo no tuviera esos músculos fuertes, la mano no tendría la fuerza que tiene. Por lo tanto, todos estos dedos integrados a la mano y la mano integrada al antebrazo hacen algo fuerte. ¿Amén? Y así somos nosotros. O sea que cada uno de ustedes son para mi provecho. Son para mi edificación. ¿Cómo me van a edificar? Pero yo también soy para ustedes. Y ustedes para ustedes, y ustedes para ustedes, etcétera, etcétera. Si son mis miembros y estamos para traer gloria a Dios, y la gloria a Dios es el bienestar de la gente, amén, ¿por qué nos sentimos tan solos? ¿Por qué no nos podemos sentir en esa seguridad de pertenecer a un cuerpo, de tener el gozo de pertenecer a una familia tan numerosa, tan poderosa, tan grande, tan maravillosa, que deberíamos estar experimentando en este lugar? ¿Por qué nos damos el lujo de despreciar a los hermanos? ¿Por qué nos damos el lujo de yo pertenezco a la congregación, adoración, pero no voy a ir con mis hermanos? Pero yo no quiero a fulano y a fulana. No me gusta como aquel se presenta. Dice David, versículo 4. ¿Dónde estamos? Versículo 4. Salmo 142, versículo 4. Mira a mi diestra y observa. ¿Qué era lo que tenía que mirar? Allí estaban los endeudados, los decepcionados, los amargados, los... Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Algunos de ustedes en esta congregación están viviendo esta situación. Ahora somos cerca de 40 miembros. Se ha bajado. Amén. ¿Cuántos nos estamos congregando? Un promedio de 15. Hoy es un día excepcional y le doy gloria a Dios. Hoy somos más. ¿Por qué no puedo experimentar? ¿Por qué usted? Yo no sé si usted se pregunta esto. ¿Por qué no podemos experimentar la hermandad y el gozo de pertenecer los unos a los otros? Y dice el versículo 6, escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Hay otras voces que les hablan a las personas, que son más fuertes que cualquier razonamiento, que dicen que nunca serán parte de esta congregación, que dicen que hay algo mal con las personas que no les permite relacionarse adecuadamente con ellos, que no quieren pertenecer a esta congregación, pero están aquí. Voces que conducen a estas personas a sentir el desamor hacia los hermanos, que dicen que son diferentes y que deben renunciar e irse.
Hermano, uno no se va de una congregación porque no me siento cómodo, porque los hermanos no me gustan, porque la música no es buena, porque el pastor, etcétera y etcétera. ¿Eso qué indica de las personas? Simplemente están fijándose en lo malo, en el hombre. No están poniendo la palabra de Dios de primero. No están poniendo a Dios de primero. No están venciendo su propia incredulidad. Amén. ¿Hay alguien de los que están escuchando o leyendo más adelante esta enseñanza que se esté sintiendo de pronto así? Yo sí. Yo sí. Yo a veces digo, ¿pero por qué? ¿Por qué? Y dice en el 7, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. ¿Acaso nosotros para alabar el nombre de Dios necesitamos siempre música? Encarcelados no podemos alabar. Y la cárcel no es física, hermanos. La cárcel es emocional, es mental, es por nuestras apreciaciones, porque no las hemos sujetado al amor de Dios. No hablo entonces de la cárcel física, sino del alma, la del alma, aquella alma acorralada que sigue todavía confiando en sí misma, en el mundo y las cosas que hay en él. ¿Qué es lo que está pasando con esta generación que parece que no pueden juntarse? Y para colmo de males apareció Mr. COVID, y Mr. COVID les dice no pueden ir a la congregación porque allí se contagian, pero tranquilo, pueden ir al partido de fútbol, pueden ir a la celebración, pueden ir a la fiesta, pueden ir al paseo. Allá no va el COVID, Mr. COVID no va por allá, él solo va a las congregaciones. Y aquí es donde el COVID Dios lo usa para glorificarse. Aquí es donde el COVID es usado por Dios para matar las células cancerígenas, como vimos en testimonio. Es aquí. Santo, si lo pudiéramos entender tan fácil. Entonces hay muchas razones por las que la gente se siente de esta manera. Justas o no, la gente tiene razones. Amén. Si el enfoque de los que creen no está puesto en Cristo, en su poder, en lo que Él realmente es capaz de hacer, en lo que Él es, en lo que Él ha hecho por nosotros, colocándonos en lugares de privilegio, volverán a depender de la tendencia. ¿Y cuál es la tendencia? Donde siempre han estado, donde siempre, a la costumbre, a lo que han sido. El hombre es dado a lo opuesto del Señor, es decir, volver a lo que era. Egoísta, vanidoso, orgulloso, déspota, selectivo, materialista, clasista, sin amor alguno. Lo estamos viendo a diario. Uno que es capaz de matar a su mamá y a su hermano. Lo estamos viendo. Vemos cristianos que se han ido a la cárcel porque mandaron matar a su esposa. ¿Son cristianos realmente? Cristiano no es solo el que dice que cree, cristiano es el convertido, el transformado por la palabra de Dios. Es necesario entender que hemos sido llamados a la expresión de los atributos morales de Dios. Nuestro objetivo tiene que ser exactamente el fijarnos en el Señor Jesucristo. Si es que creemos. ¿Para qué? Para aprender a amarnos sin condiciones de ningún aspecto. Amén. Para aprender, óyeme, ustedes los viejitos de aquí, ¿cuántos han venido? Los viejitos digo yo, los que han venido conmigo en casi toda mi trayectoria acá. No, sí, porque viejitos todos. ¿En edad? El único joven aquí es don Alfonso. Hombre rejuvenecido, cada vez lo veo mejor. ¿Y ahora quién me devuelve a donde estaba? Los que han venido conmigo se han dado cuenta cuántas personas han venido. Te amamos, queremos ayudarte, no sé qué, y han pelado las uñas y me han querido bajar de aquí, inclusive acabar con mi matrimonio. Pero ahí tengo la carta.
la guardo de recuerdo, la tengo ahí. Mira, así somos los hombres. Nos damos palmaditas, te amo, hermano. A mí sí que me costó entender ese te amo. A mí me costó entender ese te amo. Yo era de los típicos machistas, todavía me queda de pronto algo, ¿sí? Pero que un hombre me dijera te amo, sinónimo de... No lo puedo decir porque como ahora hay inclusión y exclusión y no sé qué. Y yo decía, ¿qué? Este man me ama. Dios mío, y estoy en un sitio donde solo hombres. Y me ama. ¿Y usted qué me quiere decir? Esa fue mi primera reacción cuando un hombre me dijo, te amo, hermano. Yo le dije, ¿usted qué me quiere decir? ¿Usted me está proponiendo alguna vaina rara? No entendía lo que era el amor de Cristo. No lo entendía, amén. En fin. Entonces, yo entiendo algo también. Que hay algunos de ustedes que realmente quieren ser parte, a ustedes no, otros, pero les cuesta. Por varias razones. Algunos de ustedes han sido traicionados, amén. Han sido abusados, han sido abandonados, traicionados, decepcionados, asaltados en su buena fe, inclusive por los mismos cristianos. Es triste cuando a mí me dicen, es que yo negocio con cristianos, nada. Es que yo compañías con cristianos, nada, porque son más bandidos que todos. Wow, tremendo. Eso es decepcionante, eso es triste. Así que se niegan y hay gente que, obvio, tiene razones para no pertenecer a nada, amén. No me quiero identificar con ellos. Entonces se niegan a volver a depositar su confianza en una congregación. El problema es ese, que anteponen lo material, lo que han vivido, a la fe del Señor. Un Señor que hace que un virus que está matando a mucha gente mate células cancerígenas. ¡Wow! Anteponemos lo natural a lo sobrenatural. Y por eso no queremos pertenecer y hacemos lo contrario a lo que el Señor nos manda hacer. Amén. Entonces eso los hace vulnerables. ¿Qué significa? Dejan entrar a otros muy cerca de sus corazones y pudieran salir heridos otra vez. Y me gustaría decirles que eso no volverá a suceder. Me gustaría decir eso. Pero, infortunadamente, sí sucederá, aún en nuestra congregación. La cuestión es en dónde está su fe, en quién coloca su mirada, cómo puedes ayudar a este hermanito a ser mejor. Nuestro foco, nuestro maestro nos ayuda a entender y vivir estos momentos porque ese es su deseo, hermanos. Amén. Y lo deja claro. Porque ser parte del cuerpo de Cristo debe ser para cada uno de nosotros una experiencia totalmente satisfactoria, extraordinaria, una experiencia que debe dar gloria a Dios, puesto que solo Él es poderoso para lograr que nosotros rompamos cualquier barrera y unir a su gente. Es maravilloso, y no lo digo porque estas señoras estén aquí hoy, es maravilloso haber conocido un grupo de señoras, inclusive de otra región, donde ya empieza a construirse algo tan sólido, o por lo menos de mi parte, yo creo que es así, un cariño especial, hay un amor especial por ellas. Yo ya, mi esposa lo puede decir, anhelo reunirme con ellas. Si voy por allá a la costa, quiero verme con ellas. Si estoy aquí, quiero verme con ellas. Y aquí están, gracias a Dios. Juan 17, 21 dice, para que todos sean uno. Escuchen, hermanos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste, para que el mundo realmente crea que somos los hijos de Dios. Amén. Hermano, pongámonos en pie. Jesús y el Padre son uno solo, son una unidad, son inseparables.
Y Él quiere que nosotros lleguemos a una clase de unidad como esa, para que sea testimonio de la realidad de Dios en la tierra. Dios quiere ser conocido por todos y nos usa a cada uno de nosotros para eso. Amén. Pero somos un cuerpo. Somos un cuerpo. Y Él está en nosotros. Él habita en nosotros. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. ¿Hay algo que tenemos que perdonar? Perdonemos. Hay que pedir perdón. Pidamos perdón. Hay que cambiar cosas en nuestra propia vida. Hay que arriesgarnos a confiar en Dios. Hagámoslo. Hagámoslo. Ese es el amor por Dios. Él me ama, dio su vida por mí. ¿En quién más puedo confiar? Y si Él me dice la verdad, ¿a quién más le puedo creer? Sino al que ha hecho todo por mí. Amén. Arriesguémonos a creer. Arriesguémonos a dejar esas cosas. Arriesguémonos a ir primero a Él. Arriesguémonos a pedirle la estrategia a Él y a subordinar nuestra inteligencia a Él. Amén. Yo sé que nadie quiere hacer las cosas a propósito, pero hacemos cosas mal a propósito. Amén. Si queremos ver la victoria de Dios, hermanos, y yo soy uno de los que he anunciado año tras año lo que viene, y no me estoy diciendo y declarando, autodeclarando el profeta, pero es fácil leerlo en la Biblia y ahí está. Pero año tras año va a estar diferente la cosa, en el sentido de más difícil para la humanidad. Amén. Va a crear, todo esto va a crear más falta de fe, más falta de amor, más falta de misericordia. Esto va a seguir pasando. Pero dice el Señor que a nosotros nada nos faltará. Y que estamos en su victoria, que estamos en su poderosa mano. Amén. Él nos va a proporcionar todo lo que necesitamos para que Dios sea conocido. Ese Dios de nuestra victoria sea conocido por los otros. Amén, Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu suficiencia, por tu poder, por tu amor, Señor, por tu gratitud hacia nosotros. Gracias, Padre, porque tú eres un Dios justo, un Dios bueno, un Dios que nos enseña para que nosotros podamos vivir en este mundo que ahora está lleno de aflicción. Pero como dijiste, tú has vencido el mundo y tú has vencido toda aflicción. Señor, si tenemos que dejar este cuerpo es una realidad, pero no tenemos por qué sufrir para dejar este cuerpo. Ese no es tu deseo y por eso nos diste sanidad en el nombre de Jesús. Padre, gracias, Señor, porque vemos el milagro hecho en esas personas por las cuales ahora estamos clamando que se haga tu voluntad de sanidad. Gracias por aquellas personas que estamos clamando en nuestro interior para que conozcan quién eres tú y quién es tu Hijo. Para que sean liberados, Señor, de toda pesadumbre, de toda culpa, de toda carga, de toda ansiedad, de toda frustración, de toda maldad. No tienen por qué vivir así. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Glorifícate por tu propio nombre, por amor a ti mismo, en la vida de todos nosotros y de aquellos que nos pondrás en nuestro camino, Señor, para que les enseñemos tu gloria, Padre. Gracias, Papito Dios, por escucharnos. Gracias por respondernos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor los siga guiando, hermanos, en cada uno de sus pasos.